de hoy les vamos a explicar sobre aparato de Golgi, citoesqueleto, barrera hematoencefálica, barrera placentaria y un poco de receptores membranales. Esperamos que este video sea de mucha ayuda y que lo puedan disfrutar al máximo. Hola, en esta ocasión hablaremos de un tema muy importante. El tema es aparato de Golgi. El aparato de Golgi es uno de los organelos funcionales de la célula eucariota. Bueno, este tiene la función principal de procesar, empaquetar, distribuir y secretar células. Trabaja como tipo una línea de montaje recibiendo proteínas inmaduras desde el retículo endoplasmático rugoso. También tiene la capacidad de liberar vesículas que están destinadas a ser destinadas a entregar las proteínas inmaduras hacia diferentes destinos. Por ejemplo, lisosomas, membrana plasmática o el medio extracelular, es decir, fuera de la célula. Pero, ¿por qué o para qué salen estas vesículas? Bueno, estas vesículas salen para unirse a lo que es la membrana y comunicar una célula a otra. También actúan como enzimas. Estructuralmente, el aparato de Golgi se encuentra conformado por sacos de membranas de rama discoidal o bien de forma discoidal y están localizados cerca del núcleo. De igual forma, es decir, de una o más serie de cisternas ligeramente curvas y aplanadas. Pero, ¿cuáles son estas cisternas? La cisterna cis, la cual es la que encabeza el mismo aparato de Golgi, donde las mismas vesículas proteínas entran por esta cisterna y al mismo aparato de Golgi, seguido por la cisterna intermedia, que su nombre se deriva de lo mismo, por su localización en el aparato de Golgi, al estar en medio de la cisterna cis y la cisterna trans. En las cisternas intermedias es donde las mismas vesículas, es decir, es un paso de vesículas, donde las proteínas se van madurando por medio de las enzimas que se encuentran específicamente localizadas en esta parte del aparato de Golgi. Para finalizar, o en la última parte se encuentran las cisternas trans. La cisterna trans ya es el último paso, la culminación del aparato de Golgi, donde aquí las mismas vesículas salen del aparato de Golgi para ser distribuidas a cualquier parte del organismo o quedarse en el citoplasma hasta que sean necesarias. Bueno, la cisterna trans está direccionada a lo que es la membrana plasmática y está ligada a lo que es el retículo endoplasmático. Cabe mencionar que a todo este compuesto de cisternas se le conoce como apilamiento de Golgi. Bueno, las proteínas ingresan en el espacio del aparato de Golgi y luego son transformadas a lo largo de una serie de cisternas, lo que mi compañera Jimena les acaba de hablar un poco. Bueno, en las cuales las enzimas actúan para modificarlas. En este proceso, las proteínas reciben un fragmento de glúcidos, con lo cual se producen los glucoproteínas, los glucolípidos y las lipoproteínas. Bueno, las proteínas serán empaquetadas en membranas para crear lo que son dos tipos de vesículas. Vesículas secretoras que van a llevar las proteínas y las van a exportar de la célula para ser liberadas. También están las vesículas de almacenamiento. Bueno, aquí es donde las proteínas permanecen en almacenamiento o lisomas. El aparato de Golgi está formado por una serie de cisternas adosadas, lo cual ya explicamos anteriormente, que se clasifican según su posición y función. Las proteínas ingresan en el aparato de Golgi y luego son transportadas a lo largo de una serie de cisternas en las cuales las enzimas son las encargadas de modificarlas. En este proceso las proteínas reciben un fragmento de glúcidos, con lo que se producen las glicoproteínas, los glucolípidos y las lipoproteínas. Las proteínas serán empaquetadas en membranas para... Bueno, estas se clasifican en dos vesículas, las secretoras y las de almacenamiento. Las secretoras llevan las proteínas al exterior
mantenerlas hasta llegar el momento de ser exportadas. Como resumen, este aparato de Golgi está formado por una serie de cisternas adosadas, las cuales se clasifican según su posición y función, como comentamos anteriormente, las cuales son cis, intermedia y trans. No se les olvide, amigos. Ahora hablaremos del citoesqueleto. La función principal del citoesqueleto es Dar sostén para mantener la arquitectura y la forma celular. Bueno, la estructura en que se compone el citoesqueleto son 3 tipos, clasificadas de acuerdo a su tamaño. El nombre de sus fibras del citoesqueleto son los microtúbulos, los filamentos de actina y los filamentos intermedios. La función de los microtúbulos es que ayudan a dar forma a lo que es la célula. Además, se asocian a lo que es la habilidad de la célula de moverse de un lado a otro. Estos mismos microtúbulos están formados por la tubulina alfa y la tubulina beta. Bueno, en los microtúbulos hay lo que son distintas proteínas que poseen funciones de transporte. Estas proteínas se van a clasificar en 2 familias, lo que son las kinesinas y las dineínas. Por otra parte, los filamentos de actina son también conocidos como microfilamentos. ¿Dónde se ubican los filamentos intermedios? Los filamentos intermedios son los que quedan de las 3 fibras del citoesqueleto, y estos filamentos intermedios están en todo el citoplasma de la célula, porque también se encuentran no solo en el citoplasma, sino también en el núcleo, y estos forman una estructura llamada lámina nuclear. Bueno, ¿cuál es la función principal de la citoqueratina? Bueno, la función principal es que protegen a las células epiteliales del estrés mecánico. Bueno, los biofilamentos son responsables de modular todo el movimiento y proporcionar a su vez esta estabilidad estructural que es característica del citoesqueleto, un proceso como de estructura mecánica para mantener la misma célula. Ok, ¿cuál es la función de los neurofilamentos? Bueno, la función es fundamentalmente estructural. La función de los filamentos de adesina es la estructura y su condición de las moléculas lisas. Como ya hemos aclarado en lo que hemos hablado sobre el citoesqueleto, prácticamente es la estructura de toda la célula. Sin ella, esta misma célula se caería con todos sus organelos y no habría un sostén para la misma célula. Es decir, ninguna de las funciones que cumple cada una de manera específica o especializada no sucedería. Entonces, ¿qué pasaría con nuestro organismo? No cumpliría de una manera correcta y específica en cada una de las actividades cotidianas que nosotros realizamos. Entonces, ¿dónde se encuentran estos filamentos de bimentina? Bueno, se encuentran en las células mesenquimáticas, así como también en algunas células epiteliales, en células de Schwann y en células de la glia. Bueno, espero y les haya servido esta información y pasaremos al siguiente tema. Ahora hablaremos del citoesqueleto. La función principal del citoesqueleto es dar forma y sostén a la célula. Bueno, el citoesqueleto tiene una estructura que se compone de 3 fibras clasificadas de acuerdo a su función. El nombre de las fibras del citoesqueleto son microtúbulos, filamentos de actina y filamentos intermedios. Bueno, la función de los microtúbulos es que ayudan a dar forma a la célula. Además, también se asocian a lo que es la habilidad de la célula para moverse de un lado a otro. Cabe mencionar que estos microtúbulos son estructuras huecas que van extendidas a lo largo de la misma célula. Estas son capaces o bien ayudan a la misma célula a moverse, pues son dinámicas y además de ser estructuras estables. Bueno, la proteína de la que está formada los microtúbulos lleva por nombre lo que son la tubulina alfa y beta. Cada uno de estos microtúbulos tiene un diámetro de aproximadamente 25 nanómetros. En las moléculas, en los microtúbulos
Hay distintas proteínas que poseen funciones de transporte. Estas proteínas se clasifican en dos familias, en los que son las quinesinas y las dineínas. Por otra parte tenemos a los filamentos de actina, los cuales están compuestos específicamente de la proteína actina y otras 100 o casi 100 proteínas más añadidas que combinan con la misma actina. Estos filamentos son indispensables en todas las células. Todos estos son dinámicos y tienen la capacidad de crecer y adaptarse, a diferencia de los intermedios, los cuales regularmente se quedan en una sola forma. Los que sí son dinámicos es actina y microtúbulos. Antes de pasar a los filamentos de actina, cabe mencionar a los centrosomas, los cuales se forman de dos centriolos o bien unidades que están rodeadas de proteínas. Estos se forman y estos mismos envían una señal o envían dicha señal para que se forme todo el microtúbulo. Después tiene que pasar de esta quinesina por todo el microtúbulo para que se deforme o bien se desarme y posteriormente se vuelva a armar, pero en una situación contraria. Por eso se dice que tiene polos, negativo y positivo. Retomando los polos o la diferenciación polarizada, estos microtúbulos pueden diferenciarse por sus lados, como ya mencioné anteriormente, positivo y negativo. Esto se debe a que se pueden ensamblar y desarmarse a voluntad, debido a que empiezan de manera negativa y positiva, y de esta manera se desarman, y posteriormente van de positivo a negativo, por lo cual tienen polaridad. Esto es gracias a la tubulina, lo cual es una proteína, y la actina. Los microtúbulos y filamentos intermedios cuentan con dicha polaridad. Esto es muy importante. Estos microtúbulos sirven como vías de carretera debido a que por ella pasan lo que son las proteínas en ella se desplazan. Bueno, todas estas proteínas tienen o poseen una función de transporte. Ahora los filamentos de actina, también conocidos como microfilamentos. Estos son más pequeños, de aproximadamente 1 nanómetro de diámetro, que los microtúbulos. Su principal diferencia entre uno y el otro es que están formados por una sola proteína, como mencionamos en un inicio de este video, o bien de este apartado, el cual es la actina. La actina tiene más de 150 proteínas que la complementan, o bien que la conforman. Su estructura es lineal, y aunque van o bien salen en un sentido que tiene una forma helicoidal o secundaria, como si fuera una hélice, es decir, dos proteínas por puentes enlazados de hidrógeno, los cuales dan una forma de hélice, girando en su mismo o en su propio eje. Esto es gracias a la propiedad que tiene la actina y cada una de las 150 proteínas que la ayudan y la complementan. Dos hebras de actina forman el filamento de actina, más las 150 proteínas que la complementan y la ayudan. Para que la actina, es decir, los filamentos, tengan un movimiento, tiene que haber miosina, actina y ATP. Para que exista la polimeración y crezca, se necesita ATP. En cambio, los microtúbulos no necesitan ATP. Lo que sí es importante mencionar o recalcar es que los microtúbulos tienen un fácil ensamblaje, mientras que los filamentos de actina no. Es más tardado su formación debido a todo el contenido que él necesita, cada una de las proteínas que se tiene que ensamblar con la misma actina. Para terminar con los rangos de las fibras que componen a este citoesqueleto, están los filamentos intermedios, los cuales, como su nombre lo indica, es porque tienen 10 nanómetros de diámetro. ¿Por qué? ¿Por qué intermedios? Porque están entre los diámetros de microtúbulos y los diámetros de actina. Los que dan la polaridad es el amino NH3 positivo y el carboxilo COO negativo. En los extremos se conectan entre sí por una hélice alfa. Es una estructura secundaria interrelacionando
con un hidrógeno del grupo amino y un oxígeno del grupo carboxilo para formar un puente y se enrollan en una sola, como si fuera una hélice, así parecida a los filamentos de actina. Pero decimos que es una proteína lineal. ¿Por qué? Porque se enrolla y proporcionada por oxígeno y carbono, enlazados por un puente de oxígeno, ya no de hidrógeno. Su principal función es dar ese soporte localizados en el citoplasma y en el núcleo, pero aquí solo se rodean a lo que llamamos lámina nuclear. Los filamentos intermedios son un grupo que se clasifica a su vez en otros subgrupos de filamentos de queratina, filamentos de bimentina, neurofilamentos en la neurona y las láminas nucleares, las cuales se encuentran en el mismo núcleo, por eso su nombre de nuclear. Los biofilamentos que se encuentran en las células glía y obviamente su nombre deriva de su localización. Las células mesenquimales del tejido, es decir, son células madre, pues se convierten en lo que pide el cuerpo, condrocitos, osteocitos, entre otras. A diferencia de las células pluricelulares de la médula, que abarcan el sistema inmunológico y el hematopoyético. Bueno, los neurofilamentos están localizados en las neuronas, alcanzan alrededor de 10 nanómetros de diámetro, se localizan principalmente en el sistema nervioso central y su función es dar la forma. Los biofilamentos se encuentran en las células glía, son proteínas representativas. Los biofilamentos son proteínas representativas de forma fibrilar de la glía, puesto se encuentran en las células glía, de los astrocitos, dando la flexibilidad a este, es decir, tipo como una barrera. Los astrocitos son los que nutren a las neuronas y controlan la barrera, es decir, todo este pase. Cabe mencionar que esta misma proteína, la cual le da una estabilidad muy importante a cada una de las células. Las citoqueratinas son ácidas y básicas. Las citoqueratinas protegen lo que son del estrés mecánico, dando la flexibilidad y protección a la misma célula, pues se encuentran mayormente en las epiteliales. Los filamentos de desmina permiten la comunicación celular entre el músculo, solo por interconexión, no da de esa contracción. Y los filamentos de bimentina, los cuales están localizados en las células mesenquimales respectivamente, así como algunos epitelios. Ahora, los filamentos de perifenina, estos son similares a los de bimentina. Se localizan en las neuronas de igual forma, cuyos axones son extremidades más allá del sistema nervioso, es decir, no salen de este mismo sistema abarcando todo nuestro cuerpo. Por eso se dice que tienen una similitud con los de bimentina. Por último, las láminas nucleares, las cuales se encuentran específicamente en el núcleo, están constituidas por 3 tipos de polipéptidos, dando lugar a las láminas A, B y C, localizadas debajo de la membrana nuclear, rodeando al mismo núcleo. Estos están de forma interna. Bueno, la barrera hematoencefálica es una red o una estructura compleja, la cual está constituida por células endoteliales de la red capilar del sistema nervioso central. El endotelio se caracteriza porque cada borde celular está íntimamente unido a lo que es la célula adyacente, la cual la hace impermeable a la pared interna del capilar. Una de las características que tiene la barrera es impermeable y selectiva. Esta barrera lo que hace es restringir el acceso de sustancias de lo que es el torrente sanguíneo y filtra la sangre que llega al sistema nervioso.
Estas barreras tienen la función de restringir y regular el acceso al parénquima nervioso de múltiples sustancias, mantienen lo que es la homeostasis y, por último, evitan que las proteínas o sustancias liposolubles entren. ¿Dónde se pueden encontrar los astrocitos? Se encuentran en lo que es el encéfalo y la médula espinal. Estamos hablando de lo que es el sistema nervioso central. Las funciones son: el astrocito filtra la sangre que recibe la neurona, mantiene la homeostasis neuronal y la formación de la barrera del sistema nervioso central. Las funciones implícitas de lo que es la membrana o de lo que es la barrera hematoencefálica es la protección al cerebro y transporte selectivo a la red capilar. ¿Dónde se encuentran los astrocitos? Se pueden encontrar en lo que es el encéfalo y la médula espinal. Estamos hablando de lo que es el sistema nervioso central. Las funciones de los astrocitos es filtrar la sangre que recibe de la neurona, mantienen la homeostasis neuronal y la formación de las barreras del sistema nervioso central. Las funciones implícitas de la membrana o de la barrera hematoencefálica son la protección al cerebro y el transporte selectivo de la red capilar. ¿Cómo atraviesan las sustancias a la barrera hematoencefálica? Atraviesan por lo que son los astrocitos mediados por receptores, por la difusión transmembranal, los mecanismos de acarreo y por los transportadores. Porque una sustancia muy liposoluble atraviesa por lo que es difusión simple, es por los líquidos de que contiene la membrana. Las sustancias tienen dos vías de ingreso a lo que es el sistema nervioso central, pero la mayoría no puede acceder a él. Pueden llegar a lo que es el líquido intersticial cerebral por lo que es la circulación papilar, o bien pueden acceder al sistema nervioso central por la difusión al líquido encefalorraquídeo. Las células están adheridas y existen bandas que cierran herméticamente el espacio intercelular. Los astrocitos, el 85% de la superficie capilar y el 15% de los periocitos ocupan lo que es la membrana o la célula. Bueno, la barrera placentaria pues es un órgano el cual pues se desarrolla durante la gestación de las hembras de los mamíferos y pues consiste en una masa esponjosa adherida al útero, a través de la cual se establece lo que es el intercambio de oxígeno y de sustancias nutritivas entre la madre y el feto. Bueno, al momento de realizarse lo que es la fecundación, la placenta aparece durante los 9 meses y se agranda según las dimensiones del bebé. Bueno, esta misma logra lo que es desarrollarse gracias a las células que poseen los espermatozoides, el óvulo. La membrana interna se llama amnios y contiene lo que es el líquido amniótico y el semen. La membrana externa se llama corion, contiene lo que son los amnios y también es parte de la placenta. Bueno, sus funciones son transmitir nutrientes, hormonas y oxígeno al bebé, eliminar desechos. También otra de sus funciones es producir la hormona gonadotropina coriónica. También produce lo que son otras hormonas para pues ayudar a las mujeres a lo que es el cambio materno. Otra de sus funciones es el metabolismo placentario. Sintetiza lo que es glucógeno, aminoácidos, ácidos grasos y colesterol. Y también tiene la función de transporte y de secreción endocrina. El feto puede extraer de 20 a 30 mililitros de oxígeno por minuto de la circulación materna y por ello es comprensible que la interrupción de suministro de oxígeno, aunque sea por corto periodo, pues se vuelva un resultado letal para el feto. Bueno, la competencia inmunológica comienza a desarrollarse tardíamente en el primer semestre, ya que en este momento el feto pues, puede producir los componentes del complemento. La placenta en el primer semestre es impermeable. A partir de las 14 semanas, pues es el paso de las inmunoglobinas G y G. Bueno, es una barrera celular muy compleja,
derivada embriológicamente de tejidos fetales y maternos. La mayoría de los fármacos administrados por la madre pues son también capaces de atravesar lo que es la barrera de circulación, y la penicilina no se recomienda recetar. De igual forma, se alcanza un equilibrio muy rápido entre ambas circulaciones y la concentración de los fármacos y de sus metabolitos en la circulación fetal pues es equiparable a la concentración en la sangre materna, y pues también, como había dicho anteriormente, pues no se deben de administrar medicamentos durante el embarazo. Y el cordón umbilical está formado por 2 arterias y por una vena. Los fármacos pueden afectar de diferentes maneras al feto cuando pues estos se utilizan, y pues también afectan durante toda la gestación y cuando se emplean al momento de lo que es el parto. Su administración, sobre todo en el primer semestre de la gestación, es más letal, ya que pues puede producir múltiples efectos malignos. Producirán sobre todo alteraciones funcionales. Algunos fármacos también pueden producir lo que es un efecto terapéutico. De 90 a 95% de los fármacos atraviesan por difusión simple. Menor a 600 Dalton pasan fácilmente. 1000 Dalton pasan con dificultades. Para que pueda atravesar un fármaco, la barrera dependerá del grado de ionización. Los anestésicos causan lo que es la depresión respiratoria en el bebé, y la transferencia placentaria dependerá de 3 factores: el factor materno, el factor placentario y el factor fetal. Receptores membranales. La compleja vía de señalización de una célula empieza con un suceso clave: unión de una molécula señalizada o ligando a la molécula que lo recibe. Los ligados son moléculas que actúan como señales intercelulares, péptidos y proteínas, aunque también pueden ser los estrógenos y los de dopamina. Los ejemplos de un ligando son aminoácidos, nucleótidos, iones y gases. Receptores membranales. La compleja vía de señalización de una célula comienza con un proceso clave: la unión de una molécula señalizada ligando a una molécula que recibe el nombre llamado receptor. A la unión del ligado-receptor se le llama etapa de traducción de señales y la respuesta se le conoce como transmisión de señal. Existen varios tipos de receptores. Los receptores son de muchos tipos y características. Se dividen en 2: receptores individuales y receptores de la célula. El siguiente tema son receptores intracelulares. Son proteínas receptoras que se caracterizan de ser un tipo de célula y la mayoría son escasas. Los líquidos de los receptores son una molécula pequeña e hidrofóbicas debajo de la molécula que tienen que atravesar una membrana plasmática y que se pueden unir a los receptores. Un ejemplo de este tipo son las hormonas y las hormonas sexuales, que pueden ser esteroidal y de la testosterona. Bueno, esto ha sido todo por este video. Esperamos que haya sido de su agrado y que les haya servido mucho. Les agradecemos por la atención prestada. Hasta la próxima.